¿Alguna vez has llevado un secreto tan pesado que parecía que te ahogaba todos los días? Un secreto tan oscuro que te hizo cuestionar todo, tu vida, tu familia, incluso tu propio valor. Bueno, esta es mi historia y no es fácil de contar, pero algunas historias necesitan ser contadas porque guardarlas dentro puede destrozarte. Crecí en lo que parecía una familia normal desde afuera. Lo teníamos todo. Dos padres amorosos, una linda casa y una vida aparentemente feliz. Mi madre tenía un trabajo exigente que a menudo requirió que ella viajara, dejando a mi papá y a mí para pasar mucho tiempo juntos. Cuando era más joven pensé que ese tiempo era especial. Ahora lo veo diferente cuando era pequeña. Mi papá era mi héroe. Él era el tipo de papá que se presentaba obras de teatro escolares, que ayudaban con proyectos científicos y que siempre me hacían sentir como si fuera el centro de su mundo. Mi madre también era genial, pero debido a su trabajo no estaba tanto tiempo presente, así que generalmente éramos solo mi padre y yo, y para durante mucho tiempo me sentí bien, pero a medida que fui mayor, las cosas empezaron a cambiar, y comencé a notar que la relación que tenía con mi padre no era tan normal como antes. Una vez pensé que comenzó con pequeñas cosas, comentarios aquí y allá que parecían extraños al principio, eran solo cumplidos como «estás creciendo tan rápido» o «te estás convirtiendo en una joven tan hermosa». Inofensivo, ¿verdad? Pero no fue lo que dijo. Así fue como lo dijo. El tono de su voz me puso los pelos de punta, aunque no sabía por qué. En ese momento, cuando tenía alrededor de 14 años, los cumplidos se hicieron más frecuentes y más específicos. Me decía lo bonita que me veía cuando vestía cierta ropa o cómo estaba empezando a llamar la atención de los chicos. Odiaba esos comentarios, pero no sabía cómo responder. Él era mi papá. No era normal que los padres dijeran cosas así, no quería hacerlo. Fue extraño, así que me reí, aunque por dentro sentía náuseas. Una noche, cuando mi madre estaba en un viaje de negocios, todo cambió. Era tarde y me había ido a la cama después de ver televisión con mi padre. Estaba medio dormido cuando lo escuché. Tocó suavemente a mi puerta. Asumí que solo quería decir buenas noches, así que murmuré algo y me di vuelta esperando que se fuera. Pero en lugar de eso, entró a mi habitación y me senté en el borde de mi cama y recuerdo la sensación de pavor subiendo por mi columna. Algo en la forma en que estaba sentado allí en la oscuridad hizo que mi corazón se acelerara. Ahora estaba completamente despierto. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso esperando que algo sucediera, aunque yo no sabía qué. Comenzó a hablar en voz baja diciéndome lo mucho que me amaba, lo mucho que valoraba nuestra relación. Asentí tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba gritando. Luego, sin previo aviso, extendió la mano y tocó mi pierna. Me congelé, quería moverme, gritar para empujarlo, pero mi cuerpo no cooperaba. Estaba atrapada en ese momento, incapaz de hacer nada más que esperar a que terminara. Me dijo que este era nuestro secreto, algo solo entre nosotros dos. Recuerdo la forma. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor al compartir este Twisted Bond. Y así, todo mi mundo cambió. A la mañana siguiente no sabía qué hacer. Ni siquiera podía mirarlo, pero actuó como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, me preguntó sobre mi día, sonrió como si todo estuviera normal. Pensé en decirle a mi mamá, pero ella todavía estaba de viaje y no quería molestarla. Además, ¿qué diría? ¿Cómo podría explicar algo que apenas entendí yo mismo? Durante semanas me quedé callado. Fui a la escuela, salí con amigos y pretendí que todo estaba bien, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que veía a mi papá, me sentía mal. La vez que entró en mi habitación por la noche, me preparé sin saber qué pasaría después. Nunca me volvió a tocar después de esa primera noche, pero el daño ya estaba hecho. Me sentí violada, confundida y completamente sola. Comencé a evitarlo tanto como fuera posible, quedarme hasta tarde en la escuela, ir a las casas de mis amigos después de clases, hacer cualquier cosa para evitar estar sola en casa con él, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar. Él siempre estaba allí, un recordatorio constante de lo que había pasado y de lo que yo tenía demasiado miedo de hablar sobre la culpa que me consumía. Sentí que estaba traicionando a mi mamá al no decirle, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que pasaría si lo hacía. ¿Qué pasaría si ella no me creía? ¿Qué pasaría si me culpaba? O peor aún, ¿qué pasaría si ella lo dejé y nuestra familia se vino abajo? No quería ser la razón de eso, así que mantuve la boca cerrada. Pasaron los meses, y el secreto se hizo más pesado con cada día que pasaba. Comencé a tener pesadillas. Me despertaba empapado en sudor frío, convencido de que algo terrible iba a pasar. Mis notas empezaron a bajar, y me alejé de mis amigos. No quería hablar con nadie, no quería explicar lo que estaba pasando dentro de mí. Cabeza como pude, nadie lo entendería, ni yo mismo lo entendía.
Un día no pude soportarlo más. Estaba en la escuela, sentado en la cafetería, mirando mi almuerzo, pero sin verlo realmente. Mi mejor amigo notó que algo andaba mal, y me preguntó qué estaba pasando. Quería decirle, pero las palabras no salían. Solo negué con la cabeza, y dije que estaba bien, aunque estaba lejos de estarlo esa noche. Después de otra cena silenciosa con mi papá, me encerré en mi habitación y lloré. Sabía que no podía seguir viviendo así, pero no sabía cómo detenerlo. Me sentía atrapada como si no hubiera salida. El punto de quiebre llegó un fin de semana cuando mi madre estaba en casa. Estábamos sentados en la sala de estar. Solo estábamos los dos cuando ella me preguntó cómo iban las cosas en la escuela. Me encogí de hombros porque no estaba de humor para hablar, pero ella me presionó y me preguntó si había algo que me preocupara. Yo no sé por qué, pero en ese momento estallé. Toda la ira, el miedo, la culpa, todo salió a borbotones. Le conté todo al principio. Ella no dijo nada. Solo se sentó allí, mirándome como si no pudiera creerlo. Lo que estaba escuchando pensé que se iba a enojar, o tal vez incluso acusarme de mentir, pero en lugar de eso, respiró profundamente y me pidió que repitiera lo que había dicho que hice. Y esta vez escuchó atentamente, asintiendo lentamente, mientras la realidad de lo que le estaba diciendo, que se hundió, no lloró, ni gritó, simplemente se puso de pie, caminó hacia el teléfono y llamó a mi papá, que estaba haciendo recados. Cuando llegó a casa, ella le dijo que se fuera. Él trató de discutir, pero ella no lo hizo, no lo tenía. Ella le dijo que si no se iba en ese momento, llamaría a la policía. Se fue esa noche y nunca regresó. Las semanas que siguieron fueron de las más difíciles de mi vida. Mi madre y yo apenas hablábamos, no porque estábamos enojados el uno con el otro, pero como ninguno de los dos sabía qué decir, ambos estábamos de luto por la pérdida de la vida que creíamos que teníamos. Mi madre se culpó a sí misma por no ver las señales, por no protegerme. Me culpé a mí misma por no haber hablado antes, por haber dejado que continuara tanto tiempo. Empezamos a ir a terapia tanto individualmente como juntos. Al principio no quería hablar de lo que había pasado. Pasó, fue demasiado doloroso, demasiado vergonzoso, pero poco a poco, con el tiempo, comencé a abrirme. Me di cuenta de que lo que mi padre había hecho no era mi culpa, que yo no había pedido nada de esto. La culpa comenzó a desvanecerse, reemplazada por una especie de tranquilidad. Enojo, el proceso legal fue largo y agotador. Mi papá trató de negar todo, pero mi mamá estaba decidida a protegerme. Solicitó el divorcio y finalmente obtuvimos una orden de restricción contra él. Fue una pequeña victoria, pero me sentí vacío. Ningún papel podría haberme ayudado. ¿Qué había pasado? Por un tiempo luché con la idea del perdón. La gente me decía que necesitaba perdonarlo para poder seguir adelante, pero no estaba seguro de poder. ¿Cómo perdonas a alguien que traicionó tu confianza de la peor manera posible? ¿Superas algo así? En terapia aprendí que perdonar no significa olvidar, no significa fingir que todo está bien. Significa dejar ir. La ira del poder que la otra persona tiene sobre ti significa liberarte del peso de lo que hicieron. Todavía estoy trabajando en esa parte y tal vez siempre lo estaré. Mi relación con mi mamá es diferente ahora, pero en algunos sentidos es más fuertes. Pasamos por algo terrible juntos y nos cambió a ambos, pero salimos del otro lado magullados, pero no rotos. No he hablado con mi papá desde esa noche. No sé dónde está y honestamente no quiero hacerlo. Sé que he hecho las paces con el hecho de que probablemente nunca obtendré las respuestas que quiero de él. Nunca sabré por qué hizo lo que hizo o por qué pensó que estaba bien, pero he llegado a aceptar que algunas preguntas nunca tendré respuestas, y eso es algo con lo que tendré que vivir después de esa noche. No fue fácil. Mi madre y yo tuvimos que reconstruir todo desde cero. La casa se sentía más vacía sin mi padre cerca, pero también más segura. Ya no tenía que temerle a el sonido de sus pasos en el pasillo o la forma en que me miraba cuando estábamos solos. El silencio era diferente. Fue un alivio por un tiempo. Luché con. Había muchas emociones conflictivas. Estaba el alivio de finalmente liberarme de él, pero también había una profunda tristeza que no podía sacudirme. Había perdido a mi padre, no al padre que me había lastimado, no al padre al que una vez había admirado. Hombre, pensé que era como si estuviera de duelo por dos personas a la vez. También estaba la ira hacia él por hacer lo que hizo, por robarme mi infancia, y la ira hacia mí mismo por no haber hablado antes. Esa fue la parte más difícil, aprender a dejar ir la ira. La culpa la había puesto yo misma. Mi madre y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño unos meses después de que mi padre se fuera. Necesitábamos un nuevo comienzo,
un lugar nuevo que no guardara todos los recuerdos de lo que había sucedido. La mudanza fue agridulce, extrañaba la casa, yo había crecido allí, pero también sabía que quedarme allí nos habría mantenido atrapados en el pasado. En nuestro nuevo lugar, mi madre y yo comenzamos a hablar más, realmente a hablar durante tanto tiempo que ambas habíamos estado viviendo en nuestros propios mundos. Ella con ella, mi trabajo y yo con el peso del secreto que había estado cargando, pero después de que todo salió a la luz, nos dimos cuenta de lo mucho que nos necesitábamos el uno al otro. Ambos habíamos sido heridos de diferentes maneras, y mientras mi dolor era más obvio que el de ella era igual de profundo, sentía que me había fallado como madre, que no me había protegido como debía. A ambos nos llevó tiempo sanar, pero lo superamos juntos. La terapia jugó un papel muy importante. En esa curación al principio odiaba ir, no quería hablar de lo que había pasado, no quería revivir el trauma cada semana, pero con el tiempo la terapia se convirtió en un lugar donde podía descargar las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Hace tiempo que aprendí que estaba bien sentirse herido, enojado e incluso confundido por el amor que una vez tuve por mi padre. El terapeuta me ayudó a entender que lo que había hecho no era mi culpa y que no importaba cuánto hubiera querido. Lo cuidaba, había cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Mi madre y yo también fuimos a terapia familiar. Esas sesiones fueron difíciles. Tuvimos que enfrentar algunas verdades duras sobre nuestra relación y las formas en que ambos habíamos estado distantes el uno del otro. Mamá admitió que había estado tan concentrada en su carrera que no había notado las señales de lo que estaba sucediendo en casa. Se sentía culpable, y yo podía ver eso. La culpa la carcomía, pero no la culpaba. ¿Cómo podía saber que mi padre había sido tan bueno ocultando la verdad y yo había tenido demasiado miedo de decírselo? Con el tiempo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Comenzamos a hacer cosas juntos, simples, cosas como salir a caminar o cocinar la cena. Al principio se sentía extraño, como si estuviéramos aprendiendo a ser una familia de nuevo, pero poco a poco encontramos un nuevo ritmo. Ya no éramos solo madre e hija, éramos dos personas que habíamos sobrevivido a algo terrible. Y eso creó un vínculo que era más fuerte que cualquier cosa que tuviéramos antes. Una de las cosas más difíciles para mí fue aprender a confiar nuevamente, especialmente en los hombres. Durante mucho tiempo no podía estar cerca de ellos sin sentirme ansiosa. Incluso los maestros o compañeros de clase varones me hacían sentir incómoda. Cuestioné cada interacción preguntándome si había algún motivo oculto detrás de sus palabras o acciones. Me tomó mucho tiempo y mucha terapia comenzar a sentirme seguro nuevamente y darme cuenta de que no todos los hombres eran como mi padre. También luché con la idea del amor como ¿podría alguna vez confiar lo suficiente en alguien como para permitirle acercarse a mí si la persona que se suponía que me amaba incondicionalmente me había lastimado tan profundamente? ¿Cómo podría creer que alguien más podría amarme? No haría lo mismo. Las citas se sentían imposibles. Cada vez que un chico mostraba interés en mí, me cerraba, convencida de que tenía algún motivo oculto. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que las acciones de mi padre no definían a cada hombre en el mundo, y tampoco me definieron. Si todavía estás mirando, gracias por escuchar mi historia. Significa mucho para mí poder compartir esto contigo, y espero que ayude a alguien si este video te resultó útil. O conoces a alguien que pueda necesitar escuchar esto, considera suscribirte al canal o compartir este video con otros, y recuerda que tu historia importa, tú importas.